La diputada Rodríguez Liliana del bloque Libertad, Valor y Cambio, integrante del Interbloque Cambiemos, nos recibió en su despacho y nos habló sobre su nuevo rol como presidente de la Comisión de Trabajo y Régimen del Empleo Público. Rodríguez se refirió a la importancia y responsabilidad de ocupar un cargo como ese en un contexto socioeconómico por el que está atravesando el país. Además, se refirió a los objetivos que propuso para desempeñarse en este nuevo rol en la Cámara de Diputados. Soy Liliana Rodríguez, diputada provincial del bloque de Libertad, Valores y Cambio de la Cámara de Diputados. La verdad que primero fue una gran sorpresa, era mi primer año de diputada y no me esperaba, así que fui promocionada, digamos, y votada. Y para mí significa una gran responsabilidad. Yo soy empleada pública, amo la administración pública, el trabajo que pude realizar. Sé que los empleados públicos por ahí están desvalorizados y yo quiero poner eso en valor. El empleado público tiene mucho valor, así que desde esta comisión, desde mi hecho de ser mujer, y estar en esta comisión, la verdad que una gran responsabilidad y ojalá que pueda cumplir con los objetivos y con lo que la gente espera, ¿no? Lo que me propuse, digamos, cuando comencé es empezar a revisar los proyectos de leyes que estaban en la comisión. La verdad que hay 48 proyectos, muchos se tratan del tema de la inserción del joven, pero lo que también tengo en cuenta y es mi premisa es que estamos en una situación de crisis, como vos decís. Hace pocos días tuvimos el índice de desempleo a nivel país y desde mi posición tengo que reconocer que el gobierno de la provincia paga los sueldos en término. Todos los primeros de mes el empleado público tiene su sueldo, el empleado administrativo tiene su sueldo en la caja y eso no es menor, pero cada vez que tratamos nosotros una ley de trabajo o de empleado público, nosotros tenemos que ser conscientes de que estamos tocando presupuesto. Estamos en un momento difícil, de crisis que tenemos que pasar, que la vamos a pasar todos juntos, de la mejor manera y siempre cuidando el trabajo del misionero y la misionera. La verdad que lo que yo me di cuenta, que ya lo había dicho el 10 de diciembre, es que tuve buen diálogo con la oposición. Yo creo que todas las leyes hay que militarlas, hay que gestionarlas, hay que consensuarlas, hay que debatirlas y tenemos que ir empujando. Una ley no sale de la mañana a la noche, eso es lo que aprendí en este año de gestión que tuve el año pasado, que tenés que ir buscando los consensos, que tenés que ir convenciéndole a tu compañero de banca, sea de la oposición o sea de tu mismo partido, por qué querés sacar una ley y para qué sirve. Así que la verdad que yo encontré en todos los diputados de la oposición esa apertura al diálogo y es lo que voy haciendo a medida que va transcurriendo el tiempo, porque si quiero sacar leyes que favorezcan, si es mi prioridad o es la prioridad del otro diputado, lo que tenemos que hacer es militar todo el tiempo esa ley y ponernos de acuerdo, ¿sí?, en lo que trae los otros diputados y en lo que llevo yo y tratar de sacar una ley mejorada y ¿para qué? Para la gente, para que le sirva a la gente, no solamente al dirigente. Yo digo, nosotros desde este lugar podemos hacer demagogia si queremos. Yo soy de las personas que piensan que tenemos que ser responsables, coherentes y precavidos en estos momentos en que la gente no la está pasando bien y que tenemos que, cuando hablamos con la gente, tenemos que plantearles cuál es la verdadera realidad. Tenemos una situación económica muy difícil, pero nosotros seguimos trabajando para el empleado, para los trabajadores. Nosotros cuidamos no solamente su tema salarial, sino su condición laboral. Y acá las puertas de esta comisión están abiertas para todos aquellos que quieran venir a plantear algún problema y ver la manera nosotros de poder ayudar y de poder acercar a las partes para que esto se solucione. Sí, la verdad que yo me
Trato de estar lo menos posible acá por un tema. Llevo todo lo que sea trabajo de la comisión para leer y todo, pero trato de estar en el interior de la provincia. Nosotros acá tenemos la ayuda obviamente del Ministerio de Trabajo, de los otros diputados que están acá, pero por ahí el interior es un poco más difícil recorrer y llegar a los trabajadores. Yo me tomo ese trabajo de estar en los distintos lugares, con los distintos trabajadores para saber cuáles son las problemáticas que tienen y cuáles son las herramientas que nosotros desde el Poder Legislativo le podemos dar para poder solucionar o paliar, aunque sea ese problema. Sabemos que muchas veces el tema es financiero y que por ahí desde este Poder Legislativo no lo podemos hacer, pero sí buscamos las herramientas para que puedan paliarse las situaciones y buscar que todos los estratos estén sentados en una mesa y que puedan tratar de solucionar el problema que tiene el trabajador. Mi bloque, para empezar, mi bloque es Libertad, Valores y Cambio, está constituido por una diputada que es quien le está hablando, y es como te digo, es el diálogo, es el consenso, es el debate, es la discusión sana para poder llegar a sacar leyes. Por ejemplo, en junio del año pasado, que era 6 meses de mi trabajo como diputada, llegamos a consensuar sacar la ley de ayuda al pequeño emprendedor, que es una ayuda que venía de la Nación. Teníamos que adherir a la provincia, pero para la provincia significaba el tema financiero, nuevamente es el problema, que tenían que eliminar el tema de los ingresos brutos sobre esos fondos y el tema del impuesto al cheque. Entonces fue un diálogo, fue un debate, fue hablar con todos los diputados de la mayoría, que es oficialista, y llegar a un acuerdo. Pero esto es en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito de la Cámara. Por ejemplo, cuando tenemos un problema en el interior de la provincia y se trata de salud y tratamos de venir a buscar la solución con el ministro de Salud o con algún subsecretario que nos pueda atender y llevar esa solución al misionero. Todos formamos parte de los misioneros y las misioneras que nos votaron. Somos representantes de grupos de personas y tenemos que lograr que esa minoría, que no nos votó el pueblo para ser minoría, el pueblo nos votó para ser representantes. Entonces, que nosotros como representantes vayamos a buscarle la solución a cualquier ciudadano que nos pida algo. La verdad que yo veo la política desde ese punto, una política proactiva, mirando, buscar solucionar el problema y no criticando sin llegar a ningún lugar y quedarme solo con la crítica. No me gusta, nunca me gustó criticar solamente por criticar, sino que trato de buscar la solución al problema. Cuando tengo que decir que las cosas están mal, algunas cosas están mal, las digo. Cuando tengo que decir que hay muchas cosas hacen bien, también las digo. Creo que tenemos, sin dejar nuestra esencia, tenemos que tratar de trabajar para llegar a la solución siempre de nuestro representado, que es el pueblo misionero. Tenemos pocas sesiones, vamos mirando cuáles son las prioridades de cada uno de los diputados. Para nosotros todos los proyectos son importantes, tanto el de comunicación como el de declaración, como un proyecto de ley. Nosotros tomamos todo como importante, porque para alguien es importante, entonces para nosotros también. Y vamos tratando de sacar lo inmediato, ¿sí? Lo que podemos sacar en este corto tiempo que tenemos por ser un año electoral. Tenemos muy pocas sesiones, pero eso no quiere decir que nuestro trabajo no sea arduo. Estamos al lado de la gente, que eso es lo importante en este momento en que estamos viviendo. La diputada Rodríguez comentó la necesidad de los ciudadanos ante la crisis social y económica. Remarcó que desde su partido respetan el voto de la gente en relación al masivo apoyo de los misioneros al Frente Renovador de la Concordia en las últimas elecciones provinciales. Bueno, la verdad que obviamente la situación económica del empleado es lo que más nosotros tenemos que tener en cuenta, que si bien
hay por ahí algunos aumentos de sueldo, tenemos que tener en cuenta que lo que es la inflación se lleva todos esos aumentos y que a nuestro trabajador, a nuestros compañeros realmente no le alcanza para vivir a veces. Entonces, pero ellos hacen un gran esfuerzo, ellos siguen apoyando, digamos, a esta política provincial, así que hay que respetarlos, yo los respeto, y bueno, y seguimos trabajando para mejorar. De alguna manera siempre tratamos de mejorar lo que ya tienen. Yo soy muy respetuosa del voto de la gente marcó qué es lo que quería, quién quería que le siga gobernando de acá en adelante por 4 años, y somos muy respetuosos de eso. Por eso también cuando estamos en la comisión respetamos el voto de la gente. La gente dijo que la renovación tenía que seguir gobernando, a pesar de que nosotros somos oposición y que por ahí vemos que hay un montón de cosas que están mal. La gente nos indica a nosotros que peleemos desde nuestro espacio por aquellas cosas que se pueden cambiar y que se pueden mejorar, sin dejar de mirar que la gente volvió a elegir al gobierno de la provincia. Yo soy un bloque unipersonal. Nosotros desde el 2017 formamos cada uno nuestro bloque, el bloque del PRO, el bloque de la UCR y el bloque de Libertad, Valores y Cambio, que en ese momento habíamos hecho un frente electoral que era Cambiemos. A partir de este año nosotros no formamos más el interbloque Cambiemos. Quedamos como unipersonal, como al principio, digamos, por diferencia en el tema del frente electoral. La verdad que yo siempre me diferencio, digamos, tanto antes, cuando estaba como parte del gobierno, como vos decías, o después, diciendo siempre, tratando de decir siempre la verdad, tratando de decir siempre la realidad. Muchas veces hay cosas que no nos gustan y que las tenemos que decir, porque de esa manera quizás podemos cambiar. Pero no solamente el tema de la crítica por criticar para que la gente se monte, digamos, en algo que está mal. No, sí, yo quiero decir, esto está mal y creo que con esto nosotros podemos solucionar. Yo quiero buscar la solución, siempre desde ese lado. Y el grupo de trabajo en el cual trabajo y en el cual me siento re bien, que es mi grupo de trabajo de Libertad, Valores y Cambio, pensamos exactamente lo mismo. Siempre tratamos de aportar algo que le haga bien a los misioneros. Desde la política tenemos que volver a eso, no pensar en por ahí cargos para nosotros y olvidarnos para qué estamos acá adentro, para qué la gente nos eligió. La gente nos eligió para poder solucionar los problemas. No nos dijo, andate a pelear y no nos soluciona el problema. La gente nos dijo, nosotros creemos que ustedes nos pueden solucionar los problemas. Por eso nos votaron. Entonces yo hago todo lo posible de tratar de solucionar los problemas de la gente, que creo que es para eso que ellos me votaron. Bueno, la verdad que trabajo más, digamos, porque bueno, los proyectos y todo eso que voy presentando, lo voy presentando sola, digamos, pero la verdad que bien, trabajando bien con mi conciencia, que eso es lo más importante, y recorriendo más, siendo más, digamos, independiente, porque al ser unipersonal podemos hacer nosotros como grupo de Libertad, Valores y Cambio todo lo que nosotros queremos hacer sin tener, digamos, que pedir permiso a nadie. Vamos, hacemos, venimos, lo traemos, lo presentamos y tratamos de trabajarlo para que salga todas aquellas cosas que nosotros creemos que le va a hacer bien a los misioneros. Y la verdad que está necesitando una estabilidad económica, ¿no? Que obviamente es a nivel nacional, no estamos hablando a nivel provincial. Nuestra provincia no es una provincia aislada, o sea, lo que necesitamos es certeza económica, que es lo que va a pasar más adelante, porque la verdad que el misionero está muy preocupado por eso, ¿no? Cada vez le rinde menos la plata y creo que eso es lo que pensamos todos los que tenemos hijos, los que tenemos nietos, los que tenemos hermanos, pensamos qué va a pasar con nuestra economía. Y también obviamente con el tema laboral, ¿no? Porque
al no poder sujetar por ahí el tema de los cierres de comercio, de las industrias, y estar tanta gente quedando sin trabajo, la verdad que en este momento de crisis es muy lamentable. Así que, bueno, la gente, nosotros esperamos tener certeza sobre esto, sobre el tema económico y sobre el tema laboral, que a nivel nacional nos puedan decir que paren esto, por favor, y que revean a ver cómo podemos hacer para que nuestro país salga adelante. Hablamos también con Sandra Cubilla, docente y capacitadora del Ministerio de Educación de la provincia en ESI, Educación Sexual Integral. Nos comentó cómo se inició en la provincia y explicó que dichas charlas tratan de reforzar los conocimientos que tienen los docentes de la primaria y secundaria en relación a la temática. Son 5 los ejes transversales que trabajan en relación a la Ley de Educación Sexual Integral. Mi nombre es Sandra Cubilla, soy docente del secundario. También trabajo con formación docente en el área de educación sexual integral y soy militante de 13 Rosas, que es el Frente Feminista de Razón y Revolución. Las capacitaciones en las escuelas, tanto primarias como secundarias, del área de educación sexual integral comenzaron aproximadamente en 2013, ya cuando lo que se llama el proceso de formación masiva, las masivas que le llaman, que eran capacitaciones generales a la gran masa de docentes de la provincia. Luego se empezaron a traer los materiales y después ya programas muy específicos del ministerio. Este año, en 2019, se retomó lo que son las masivas a primaria y sobre todo a los lugares, digamos, en donde hay más escuelas y más docentes, que son, obviamente, Zona Capital, El Dorado, Iguazú y Oberá. Hace 2 semanas se comenzó en Zona Capital, ¿sí? Y eso va a ir hasta fin de año, tratando de abarcar toda la zona, digamos, de la provincia. Más que una capacitación de nuevo en contenidos de ESI, lo que se hace es un reforzamiento de los contenidos que se suponen que ellos ya manejan, ¿sí? Y por lo tanto, y además salió una resolución desde el Ministerio de Educación, que es la resolución 340, que habilita la creación de una figura en la escuela que se llama referentes escolares. Estoy hablando de primaria, ¿sí? Referentes escolares, que son 1 o 2 docentes que van a ser básicamente los impulsores de la ESI dentro de esa escuela. Y lo que se ajusta, lo que se conversa con ellos, básicamente tiene que ver la manera de trabajar de forma transversal los ejes de la ESI, que son 5. Obviamente el enfoque de derechos, todo lo que es la ley, todas las leyes que están alrededor de la ESI, porque la ESI no es un fenómeno aislado, tiene un montón de leyes, de tratados internacionales que lo impulsan, digamos. Entonces está el enfoque de derecho, la perspectiva de género, ¿sí? Que tiene que ver con esta desigualdad real entre hombres y mujeres que opera en la sociedad. También está la parte de la diversidad sexual, el cuidado del cuerpo y obviamente todas las partes de las emociones, ¿sí? Toda la parte emotiva que está alrededor del alumno y que tiene que ser atendido en la escuela. Entonces se ajusta esos 5 ejes que atraviesan toda la ESI y por otro lado también las puertas de entrada, como la ESI, en realidad como la sexualidad ingresa a la escuela, ¿sí? Ya sea a través del mismo currículum de determinados temas que se trabajan, a través de la familia y la comunidad, porque muchas veces la familia está actuando ahí y el chico trae determinadas situaciones de su casa que habilitan a trabajar sexualidad. También a través de, obviamente, todo el manejo institucional mismo de la institución, de la escuela, ¿sí? La institución tiene determinados rituales y formas de comportamiento que de alguna u otra manera tienen que ver con todas estas ideas, todo este contenido que se trabajan en ESI. Y obviamente, por último, algunas cuestiones muy puntuales que irrumpen la cotidianidad del aula, ¿sí? Los que somos docentes sabemos que todo el tiempo pasa, que el chico trae alguna cuestión, que nosotros detectamos alguna cuestión y esas situaciones irrumpen
el manejo diario y hace que nosotros tengamos que intervenir inmediatamente. Entonces, esas también son formas, puertas de entrada, le llamamos nosotros, de cómo la sexualidad está funcionando en la escuela y que el docente se supone que tiene que estar preparado para actuar en ese contexto. Sí, pero una vez que los docentes ingresan al sistema educativo, ¿sí? En principio hay determinadas diferencias, obviamente, en cuanto al trabajo de la infraestructura misma, ¿sí? Obviamente los docentes de privada tienen algunos otros recursos que en las escuelas públicas no. Las escuelas públicas hoy por hoy están en un proceso de degradación muy grande y descomposición de las relaciones que están ahí actuando también. O sea, no solamente se degrada el contenido, el edificio y todo, sino que las relaciones entre maestros-alumnos y entre maestros mismos, y por lo tanto, obviamente, todo eso atraviesa la práctica educativa. En cuanto a, si vos me preguntás puntualmente sobre la ESI, sobre toda esa cuestión, obviamente la Iglesia tiene muchísima intromisión en lo que es no solamente la ESI, puntualmente ahí están haciendo mucho foco, pero desde el comienzo de lo que es el sistema educativo argentino. El sistema educativo argentino nunca fue 100% laico, ¿sí? Aunque, digamos, se buscaba eso, sí, la Iglesia encontró la manera siempre de participar de todos los debates educativos. Obviamente que con mayor fuerza en esto que es educación sexual. Y no solamente encontró la forma de incorporar sus contenidos, sus preceptos, su ideología, sino también que se encargó de crear todo un circuito para formar a sus propios docentes, ¿sí? Hay muchísima oferta educativa acá en la provincia que tiene que ver con educación emocional, con educación para el amor, que es esa educación que ellos imparten en sus escuelas. Y eso además de que ellos tienen el profesorado, uno de los profesorados más grandes de la provincia, que tiene una formación religiosa docente, que es el Instituto Montoya. Y por lo tanto, obviamente, ya los docentes de ahí en alguna medida salen con una serie de ideas y prácticas, y eso es llevado al aula, y además eso se refuerza con los contenidos que se exigen ahí y con la formación docente posterior. Entonces, en cuanto a calidad educativa, sí hay diferencias, ¿sí? Eso no quiere decir que la defensa de la educación pública tenga que ser solamente eso, ¿sí? La defensa de la educación pública por sí misma, porque ahí también hay que dar una disputa muy importante, porque de hecho la ley de educación provincial en cuanto a la ESI da de nuevo pie a que se introduzcan contenidos que no sean 100% laicos, como en todas las provincias. Entonces, la disputa es de todas formas en ambos circuitos. Cuando uno se pone a analizar la ley es muy parecida. De hecho, fíjate que la ley nacional, las 26.150, se sanciona en 2007 y en 2008 ya nosotros tenemos una ley provincial, o sea, y fue inmediato la bajada y de alguna forma la voluntad de colaborar y de impartir la ley, la ESI acá, ¿sí? Y es muy parecida, ¿sí? En relación a otras provincias que por ahí, digamos, tienen muchísima más injerencia de la educación religiosa. La nuestra es bastante más abierta en ese sentido. Aún así, tiene algunas contradicciones, digamos, que nosotros con mis compañeros fuimos viendo, y que tiene que ver que, por ejemplo, en el artículo 2 explica lo que se entiende por educación sexual integral y dice que se articulan los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos que tienen que ver con el ser humano. Y esa siempre palabrita, nosotros sabemos que en la ley siempre, digamos, puede dar pie a distintas formas de entenderlo y de ingresar por lo bajo algunas discusiones, digamos, de índole religioso o moral que no tengan que ver necesariamente con conocimiento científico. Es todo un tema porque ellos lo primero que te plantean siempre va a ser qué hacemos con las familias, por ejemplo. ¿Cómo le explicamos a la familia o cómo hacemos que las familias no crean que son dueños de sus hijos? Y hay que darle toda una vuelta de tuerca y explicarle, en principio, digamos, de alguna manera la jerarquía de las leyes y de los tratados internacionales, ¿sí? Por ejemplo, esta parte en donde habla de la ética y más en el artículo 4 dice que hay que incorporar a las familias en la formación. Entonces, por un lado, eso te da pie a que las familias vayan a la escuela y exijan querer participar de la decisión de qué le vamos a enseñar a nuestros alumnos. Entonces, nosotros a los maestros, a los profesores, tenemos que explicarles
que si bien eso son contradicciones propias de la ley, tenemos otra ley, o sea, tenemos una parte de la ley en donde dice que el conocimiento tiene que ser científico, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, no puedo enseñarle a mis alumnos, porque es científicamente incorrecto, que, no sé, las diferentes formas de diversidad sexual son enfermedades. Por más que, no sé, en la moral de una comunidad o en las creencias de una familia, eso está incorporado como contenido. Entonces, los docentes realmente plantean esto, que se encuentran ahí en una disputa, en un ida y vuelta entre lo que dice la ley, en lo que se interpreta, en lo que dicen las familias, en su propio trabajo, digamos, que ellos están... realmente la tarea docente es un trabajo que demanda muchísima energía, muchísimo tiempo. Hoy con un solo cargo no se sobrevive. La mayoría de los docentes te plantean: yo trabajo 2 cargos, ¿cómo hago para planificar además todo esto? Para ser referente en mi escuela, para hablar con el padre cuando me viene a atacar, etcétera. Entonces, de nuevo, cuando pensamos el problema de la educación sexual integral, siempre es necesario pensar el problema más allá de la aplicación de una ley o no, porque el problema es además abarcativo de todo el sistema educativo argentino. El sistema educativo argentino se degrada, los docentes cobran mal, trabajan muchísimo, encima tienen que incorporar esto y encima hacer que el chico aprenda un montón de contenido de otro tipo y encima lidiar con familias y con una serie de burocracias que están alrededor de la docencia, etcétera. Todo eso se pone en tensión cuando hablamos de la ESI, cuando capacitamos a los docentes, porque ellos vienen y plantean eso. ¿Cómo hago? Entonces, ahí uno básicamente lo único que puede hacer es mostrarle todas las leyes que lo amparan, la importancia fundamental en nuestra provincia, digamos que tenemos indicadores altísimos de un montón de cosas, de embarazo, de aborto, de trata de personas, etcétera. La importancia de no solamente de la aplicación de esta ley, sino también, y en conjunto con eso, de la lucha por todas las condiciones de trabajo de ese sector. Sandra destacó la importancia de implementar en las escuelas las enseñanzas de educación sexual integral, remarcó la responsabilidad que tienen las instituciones para garantizar ese derecho. Además, se refirió a los conflictos con los que se encuentran los docentes al hablar sobre ESI. Nosotros tratamos de explicar a los maestros que esta no es una ley cualquiera, es una ley contracultural, ¿sí? Que viene a romper con un montón de estereotipos de pensamiento y de ideologías que son justamente anticientíficas, es decir, que no tienen que ver con la realidad. Como esta ley viene a romper con un montón de cosas y justamente la responsabilidad de la escuela, sobre todo la escuela pública, es brindar esos conocimientos a los chicos, y obviamente el chico no viene aislado a la escuela, tiene toda esta parte que le rodea y que va determinando también lo que el chico tiene. Porque incluso, me decían los maestros en las capacitaciones, muchas veces son los propios alumnos los que son todo un tema para darle este contenido. Los chicos mismos están planteando negativas o quieren salirse del aula cuando se está trabajando estos temas. O sea que imagínate lo amplio y lo difícil de la situación, digamos. Si el chico está ahí es porque fue a recibir educación y que la obligación del maestro es brindársela, ¿sí? Y después, bueno, verá cómo dialoga con los padres, con los demás actores en la institución. Pero en un punto se trata también de empoderar a los maestros, que ese es su rol, que es su responsabilidad y que es un ámbito de disputa, no solamente porque ellos tienen la obligación de impartir esto, sino porque, como te dije, es una ley contracultural que viene a educar a toda la población en un montón de cuestiones que prevendrían muchísimos problemas que hoy por hoy tenemos en la provincia, en todo el país, en todo el mundo, digamos. Incluso otro examen, si se quiere examen o evaluación que nosotros hacemos ya desde mi organización, es que habría que profundizar algunas cuestiones más que están digamos por lo bajo en la ley y que no se trabajan mucho en nuestra provincia, en una provincia de paso, en donde hay muchísima trata de personas y prostitución. Ese tema quedó relegado y por ahí también va este otro taller que nosotros hacemos ya desde 13 Rosa y la agrupación de docentes que tenemos, es en reforzar eso que no está incorporado, que no están incorporados los materiales que los maestros tienen y que nosotros creemos fundamental trabajar también visto desde esta perspectiva de género,
que tiene la ley como eje transversal. La prostitución es un problema de las mujeres sobre todo, pero también de los hombres en tanto consumidores, en tanto mercantilización de la sexualidad humana y en tanto nociva para toda la sociedad. Y bueno, y esos son paliativos que nosotros desde ya la militancia vamos tratando de brindar también herramientas a los docentes, digamos, a través de materiales producidos por nosotros. Lo que se da seguramente en todas las escuelas es desde el área de biología, algunas cuestiones, ¿sí? el aparato reproductor, las enfermedades de transmisión sexual, seguramente que sí, y métodos anticonceptivos. Pero para hablar de ESI, de educación sexual integral, esto que yo te explicaba, hay que tener en cuenta todos estos ejes, ¿sí? Hoy por hoy se sigue discutiendo, por ejemplo, si existe en la sociedad subordinación entre el género, entre las mujeres y los varones, cuando es claro que hay un montón de indicadores que indican que hoy por hoy las mujeres estamos subordinadas, que tenemos un montón de problemas porque nacimos mujeres, y eso, por ejemplo, no se trabaja en todas las escuelas. Entonces la educación no es integral, ¿sí? Y cuando uno mira desde las capacitaciones que hacemos, cae muchísimo ese número, ¿sí? Porque en realidad lo que se hace, por lo menos en Misiones, y eso tiene que ver con el presupuesto también que se envía para trabajar para el programa de educación sexual integral, se trabaja por zonas, ¿sí? Está zona capital, como te dije, Iguazú, El Dorado, Oberá. Y ahí vos tenés, de nuevo, una selección de instituciones, no todas. Y dentro de cada institución tenés una selección de porcentaje de docentes que se van a capacitar. Por ejemplo, el año pasado se impulsa con todo el plan ENIA, que es embarazo no intencional en la adolescencia. El año pasado nosotros teníamos, según estadística del Ministerio de Educación, el 24% de embarazo no intencional adolescente en todo el país. Era una de las 7 provincias con más embarazos. Entonces se lanza este plan en esos 7 provincias. En Misiones se capacitó a gente de capital, algunas localidades por Ruta 12 sería la localidad de Monte Carlo, San Ignacio, San Vicente. Y dentro de esas instituciones solamente al 10% del total de la planta, ¿sí? Una institución que tiene 20 docentes, ¿cuántos se van a capacitar si es el 10%? Hay otras instituciones que son mayoritarias. Y dentro del total de alumnos, de nuevo, se priorizó a los alumnos de primero, segundo y tercer año. Entonces ya uno ahí ve que no solamente se va reduciendo la cantidad de docentes capacitados, sino también de la cantidad de alumnos. Y lo mismo ahora con referentes escolares, ¿sí? Se convocó a 100 docentes de zona capital, Fachinal y Garupá, y se convocó solamente a un profesor y al directivo, ¿sí? Entonces, de nuevo, la reducción todo el tiempo de la cantidad de gente capacitada y toda una carga, digamos, de contenido, de responsabilidades sobre ese docente. Entonces, cuando uno se pone a ver las capacitaciones, de nuevo baja muchísimo el número. Así que si uno tiene en cuenta la ley de educación sexual integral, así como está planteada, y todos los temas que debería trabajar, no llega ni el 50% de la masa total de chicos que están recibiendo educación sexual integral en este momento en la provincia.